Aquí estamos de nuevo, señoras y señores, en esta segunda parte de Troveiros de Compostela, en este programa del recién estrenado mes de febrero, día 1, viernes. Recapitulando, siempre lo digo, sobre todo para los señores telespectadores que se incorporan en este momento a nuestra sintonía, decirles que hoy nos acompaña Ricardo Rodríguez López, es exgerente de Estipel, Estilo Empel en Ordes. Un hombre polifacético, un hombre que canta de maravilla, como lo acaban de escuchar hace un momentito. Pero decíamos antes de irnos a la publicidad que abordaríamos un tema que fue palpitante actualidad, triste actualidad en esta semana que ahora termina. Es decir, el espectáculo de profanación del Parlamento. Precisamente Pilar Rojo en este momento tiene en su mano para apaciguar la Cámara y parece ser que va a convocar a los 4 grupos para firmar un acuerdo sobre los invitados a las sesiones plenarias. Pero esta llamada, yo diría, a la rebelión cívica que algunas de sus señorías hacen, no deja de ser más que un comportamiento antidemocrático, ilícito y sancionable que la mayoría de los gallegos, yo creo, rechazamos rotundamente, porque, amigas y amigos, yo creo que nuestro Parlamento es inviolable. Profesor Miguel Cancio. Bueno, antes de dar paso a esta cuestión que tú has suscitado muy oportunamente, yo creo que midiendo muy bien las palabras y diciendo pocas pero justas palabras como profanación, como comportamiento antidemocrático en nombre de una suadisán rebelión cívica que nos pone a la altura de Bolivia, donde se llevó a cabo una nueva ofensiva antidemocrática que dio lugar a la expulsión de su presidente tomando el Parlamento. Ojo, y que ya aquí tuvimos en España algo en la misma línea de un lado y de otro para acabar con la democracia, que fue lo que pasó en los años 30. Antes de pasar a este análisis que siempre hacemos entre veros, yo creo que como ha tenido una intervención este excelente empresario poética, rigurosa, brillante, que vinculaba lo global con lo local al hablar de esa institución fundamental, no solo espiritual, sino de enorme formación, que ha sido una cuna de todo tipo de dirigentes públicos y privados, vamos a dar paso a esa poesía maravillosa de ese sueño que tú has vivido y además has tenido antes como una especie de fulgor poético que te hizo que te abalanzases a nuestra maravillosa y siempre presente Susanísima Lopichi Carbiata. Pero cuenta tu sueño, hombre. Mas eu, ósse, tive um sono em português. Eu, desde toda a minha vida, no meu povo de Escoaín, quando eu era neno, que a minha mãe era maestra de escola, há uma montanha muito grande que se chama Castillo Maior, que aqui está reflexado, e o sol está dando sobre uma rapariga, e de pronto o sol, eu a vexo desde longe, e o sol me quere acercar a súa fermosura, e proyecta os seus beiços, os seus lábios aos meus. Mentras eu estaba no sono, e via que se iban acercando os seus lábios aos meus, de pronto despertei do sono. É que foi maravilloso. O propio sol sabía que eu quería bicar os labios daquela rapaciña. Así que, unha cousa curiosa, o sorprendente foi que no momento en que eu iba a bicar os labios, despertei do sono. E de pronto, dixen eu, pero que fago? Casi la coges, pero ella que está siempre, que sabe con quen se xoga os cartos. Pero si esto foi un sono. Decía Calderón de la Barca. Y los sueños son. Me quedaré soñando eternamente. Bueno, vamos allá. Vamos con el tema que nos ocupa, vamos profesor. A la realidad. Yo creo que el presidente Alberto Núñez Feijóo, que es una persona sensata, ponderada y que tiene ese sentido de la realidad, ha dicho unas palabras justas en este sentido, que no solo las ha dicho él, sino que son unas palabras que son en las que se basa el fundamento de la democracia. El Parlamento es inviolable. La democracia, para ser democracia, debe de gozar de seguridad, debe de gozar de garantías y debe de gozar de principios. Es decir, la democracia representativa, que es la
democracia por excelencia, la que dijo Churchill que es el menos malo de los sistemas y por tanto todo lo demás lleva a la demagogia, lleva a la subversión y lleva al caos, como hemos visto, pues en Galicia, en una nueva ofensiva que ya se vio como en el Prestige, se vio como en el 11M, ahora, como muy bien ha dicho don Alberto, no ganan las elecciones, quieren romper la baraja. ¿Y cómo rompe la baraja? Desacreditando el Parlamento. ¿Y cómo desacreditan al Parlamento? Pues dando lugar a que haya algaradas, lo cual es gravísimo. Ustedes ven algo similar en Francia, ven algo similar en Alemania, ven algo similar en Inglaterra, ven algo similar en los Estados Unidos. Eso es impensable, porque eso daría lugar a una intervención fulminante, gravísima, y no solo la detención de los que violan el alma mater de la democracia, sino en la exigencia de la responsabilidad a los que han dado lugar a esas invitaciones para romper la baraja desde arriba en conexión con los de abajo y no admitir que si ganan los adversarios, pues han ganado en buena lid y hay que hacer una oposición responsable como un gobierno responsable. Esto es total y absolutamente inadmisible. No se puede admitir y si se mantiene esta política de desacreditación, de desnaturalización de la democracia, que tiene como su principal representación al Parlamento, que debe de ser inviolable, no debe de admitir ningún tipo de injerencia ni de presión, debe de llevarse a cabo un debate con las máximas garantías, con la máxima seguridad para que se legisle como debe de legislarse, pues entonces, como se ha visto a lo largo de la historia, con el totalitarismo comunista y con el totalitarismo nacionalsocialista, fascista, que se oponían a lo que ellos llamaban como democracia formal o democracia parlamentaria, pues se acababa en España la democracia. Esto es gravísimo, no se puede admitir. A mí me llama la atención que el PSOE, que es la fuerza más importante de la oposición, que se haya sumado a esta escalada antidemocrática. Es triste, el Partido Comunista al que yo he pertenecido, Izquierda Unida, que defendió claramente la democracia cuando estaba en la oposición, ahora se apunte siguiendo una política, desde mi modesto punto de vista, totalmente errónea, que es la política neocomunista, auspiciada por Chávez, auspiciada por Morales, auspiciada por Ortega, y que no lleva más que a lo que estamos viendo, a esa Venezuela donde hay más violencia que nunca, más odio que nunca, más enfrentamientos que nunca, y donde todos los poderes están controlados por el poder totalitario, que es el nuevo poder neoleninista y no comunista. Eso, que lo haga el Partido Comunista, es vergonzoso y lamentable, y a mí me parece que no va a conducir a nada, que no es más que una demagogia izquierdista que no lleva a ningún lado. Y que se sume un catedrático que tiene un prestigio en Galicia por lo que hizo en sus primeros años de la universidad, como es el catedrático Beiras, que llama excrecencia, que lleva los insultos a un nivel claro de injuria y de calumnia, es gravísimo, que incluso yo mantengo una discrepancia política importante con este gran economista gallego que es Pedro Arias. El profesor Beiras ha insultado gravísimamente a Pedro Arias, que le dijo una verdad, que le dijo que fue a su casa cuando era moderado, cuando hizo la carrera durante el franquismo, a pedirle, porque Pedro Arias estaba luchando por la democracia, vinculado con el Partido Comunista, un local para hacer una reunión clandestina, y él, que en aquel momento las cosas eran muy difíciles y que se corría peligro, pues muerto de miedo, no quiso facilitarle ese local. Y ahora él dice que fue a su casa a pedirle que lo aprobara. Eso es radicalmente falso. Yo soy compañero de carrera de Pedro Arias, como de Pérez Toriño, y Pedro Arias era uno de los mejores alumnos de estructura que daba el profesor Beiras, que creo que le dio sobresaliente a matrícula. Y llega a mentir de esta manera, y llega a provocar de esta manera, y que eso lo haga en nombre de la universidad y ocupando el más alto nivel, eso pone de manifiesto algo gravísimo, cuando en asenso contrario debe de ser ejemplar, y debe de medir sus palabras, y debe de llevar la democracia a lo que es la democracia, al Parlamento, a parlamentar y a elaborar leyes de forma responsable, sosegada, respetuosa, y no en esta escalada que claramente es inadmisible. La presidenta Pilar Rojo tiene toda la razón. Debe de tomar medidas claras, porque si los niños, como pasó con la Cale Borroca, son responsables de sus roturas, y la ley cuando dijo estos menores
que rompen esto deben de ser responsables sus padres, pues lógicamente los parlamentarios, los grupos parlamentarios que invitan a esa gente que rompe claramente el juego democrático de forma violenta, es decir, eso debe dar lugar a medidas primero de advertencia y después primero tarjeta amarilla y después tarjeta roja. Las palabras son las de los clásicos. Debe de ser la fuerza de la razón la que haga la ley basada en el imperio de la ley y en el Estado de Derecho, con seguridad, con garantías, con principios y con justicia justa. Y nunca puede ser la fuerza la que haga la ley, porque si es la fuerza, pues nos lleva al caos, nos lleva a la barbarie, a lo que hemos vivido, querido Luis, en España. Profesor Mari Solera. Yo, ya que me toca hacer esta reflexión, yo soy un estudiante que llega a Santiago de Compostela. Nunca he sido un gran estudiante, fui tirando por la vida. Bueno, sí, trabajaba pero bastante. Me tocó vivir la época de la transición y me tocó vivirla duramente porque un hermano mío, en concreto, pues estuvo en la cárcel en aquella época por política. Fue deportado para hacer la Fue mili. deportado para hacer la mili y yo he vivido eso con mi madre. Juan Luis Mari Solera, el Príncipe Galín. Juan Mari Solera, el Príncipe Galín. Yo lo iba a ver a la cárcel de La Coruña y yo he vivido en aquella época... Pues, y después tú lo sufriste en tus carnes. Bueno, pero Cuidado. no quiero hablar ya de mí. Y después uno lo sufrió relativamente, pero sí, yo era, pues, entre comillas, sospechoso, ¿no? Porque estábamos pues en la transición a la democracia. Y nos la jugábamos de alguna manera, porque estábamos en las manifestaciones, queríamos la libertad democrática. Nos sorprendía de cómo es posible que en otros países cercanos como Francia o Italia pues tuvieran democracia y nosotros no. Era una paradoja. El caso a lo que voy, que yo a veces ahora veo películas de aquella época, de cuando los nazis a lo mejor detenían a un tío por la calle, y yo decía, pero si eso lo llevaban a la cárcel, y yo, pero si eso lo viví yo cuando era estudiante, y a una edad ya relativamente pues suficiente como para tener uso de razón. Yo me acuerdo a mi madre cuando le dijeron, oiga, que su hijo está detenido en la cárcel. Bueno, aquello fue que no lo quiero ni... Claro. Yo creo que no me quiero ni acordar, no me quiero ni acordar. Entonces, que después que se haya conseguido la democracia, con todo el éxito más o menos importante, mundial, que ha sido reconocido, que uno pensaba, por fin ya me puedo dedicar a estudiar, porque yo de aquella recuerdo, y no es que sea una paranoia, pero hasta tenía miedo de pensar, decía, a ver si, porque era el miedo, claro. ¿Qué le vamos a hacer? Que te podían liquidar. Claro, te podían liquidar, es decir, incluso te decían, pues cuando te detengan, que no sé qué, pues, y harías la carrera. A mí me detuvieron en comisaría una temporada, no fue tampoco muy grave, pero a lo que voy, que ahora, con las dificultades que hay en el mundo, con la situación de problemas que hay ahora en España para consolidar el estado de las autonomías, que no está claro con lo que está sucediendo en Cataluña. Es decir, con un problema de decir cómo nos organizamos políticamente y económicamente los españoles, porque el problema es muy serio. Pero muy serio para mí. Yo cuando veo esta representación en el Parlamento, cuando veo esta lucha, esta violencia, este escándalo, dices tú, es que tengo derecho, y aún encima diciéndole siempre lo de siempre a la derecha, es que sois fachas, y a veces aquí la derecha se acompleja y dice, pues seremos fachas, fíjate tú. Y se encogen. Y se encogen. No, señor, estamos en democracia, llevamos 35 años. Y yo estoy convencido de que puede venir una dictadura. Por eso me preocupa, porque quiero seguir siendo libre. Porque si viene una dictadura, yo ya no estoy para luchar. Yo mire, si me da tiempo de escapar. Entonces dices tú, ¿qué exagerado eres? Pues no. Ahí está Chávez. Ahí está Chávez, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es que aquí no vale cualquier cosa, hay unas reglas de juego. Evidentemente, lo decía Miguel, yo no comprendo cómo el Partido Socialista, siendo un partido mayoritario, que tiene la obligación moral, desde mi punto de vista, junto con el Partido Popular, Partido Socialista, respetando, por supuesto, todos los partidos políticos más minoritarios, o incluso nacionalistas, es decir, ¿cómo no tiene una estrategia diferente? ¿Cómo no hay incluso los propios sindicatos? Es decir, yo lo dije el otro día, yo creo que estamos en un momento donde los propios sindicatos y los grandes partidos políticos, con la experiencia que tienen los sindicatos de lucha, debían de unirse y, por supuesto, para mantener la democracia en España y, por supuesto, para que no se vean estas imágenes que deterioran enormemente el referente que tenemos que tener. Pero imagínese usted gente más joven que no tiene consolidada una opinión. Ricardo, ¿quieres opinar en torno a este tema? Yo voy a hablar como ciudadano de a pie, como ciudadano de calle. Y voy a decir, no me gustó la actitud
porque deshonra a la libertad, a la democracia, la que tantos gallegos y españoles nos costó conseguir. Y desde aquí tengo que decir, gracias al rey y gracias a Adolfo Suárez, que fueron los verdaderos motores de nuestra democracia. Conservémosla, que mucho nos costó. Muy bien, Muy bien. muy bien, muy bien, muy bien. Zanjado este tema, Muy bien. ya nos hicieron señal que estamos un poquito en límite de tiempo, pero me gustaría destacar una parcela, volviendo al tema que nos ocupaba con nuestro invitado Ricardo Rodríguez López. Que tiene que volver. Por supuesto que hoy no llegó a nada el nada, tiempo, porque ha pero estado de magistral. todas formas, dejábamos tu vida aparcada cuando sales del seminario. ¿Cómo te metes en el mundo de la empresa, Ricardo? Bien, en el mundo de la empresa me metí por amigos que conocía de la antigua Picusa, Curtidos y Pieles, Picusa S.A. de Padrón. Entonces allí encontré amigos que me apoyaron, oye, haz esto, haz aquello. De aquí aprovecho para darle las gracias. Y el padre del señor Mayor Zaragoza, que era el dueño de Picusa en aquellos momentos, yo no tenía un duro, y era amigo, muy amigo de un señor en paz esté, que tú, Luis, has conocido en órdenes. Juanito, el del bar Juanito, en paz esté sí, también. señor, sí. Y entonces este señor Mayor Zaragoza, en paz esté, padre, me dio la oportunidad de decir, Ricardo, trabaja en esto y yo te apoyo. Y me apoyaba de la siguiente manera. Me mandaba la piel y se la pagaba cuando podía. Cuando podía. Así fueron mis comienzos durante un año, más o menos. Pasado el año nos siguió la amistad, y un buen día me manda una furgoneta llena totalmente de pieles para confeccionar, cuyo valor era de 5 millones de pesetas, de aquella. a pagar cuando yo quisiera. Gracias a Dios le pagué, gracias a Dios que Él está en el cielo, lo tengo muchas veces presente, y ahí fueron mis comienzos. Y después que tengo una mujer que es la verdadera promotora y máquina de la empresa. Señoras y señores, seguiremos hablando, como no, de este tema que creo que es importante, que es un ejemplo para muchas personas, pero ya como rozamos el tiempo, vamos a ir rematando, como siempre es habitual, con una canción, y mejor que nunca, hoy un cantante de excepción que va a estar con nosotros, así que cuando queráis. Venga, dale. Pasa la tuna en Santiago cantando muy quedo romances de amor. Luego la noche sus ecos los cuela de noche por su balcón. Y allá en el templo del apóstol santo una niña llora ante su patrón, porque la capa del tuno que adora no lleva las cintas que ella le bordó. Porque la capa del tuno que adora no lleva las cintas que ella le bordó. Cuando la tuna te dé serenata, no te enamores, compostelana, que cada pinta que adorna su capa guarda un trocito de corazón. Ay, trae la, no te enamores, compostelana, y deja la tuna pasar con su trailara, ¡Viva Santiago! Señoras y señores, punto y final a esta velada televisiva de Troveiros de Compostela. Nos veremos de nuevo el próximo fin de semana, que será el viernes de Carnaval. Hasta entonces, adiós amigos, adiós.